Terrible, me parece terrible. A diferencia de cuando llegaste. Es otra ciudad. Es otra ciudad. Si cuando llegué podía caminar a las 2, 3 de la mañana y si me encontraba alguien en la calle, tal vez no me saludara, pero mucha gente me saludaba sin conocerme. Ahora no me atrevo a salir en la noche, ya no digas 2, 3 de la mañana, y no me atrevo a salir en mi carro, menos a pie. Hay una situación de terror, hay una situación de pánico en la ciudad, y creo que justificado, porque ha habido muchos muertos. Ha habido muchos muertos. Alguien podría decir, bueno, en este tiempo, del 2006 a la fecha, que son en números redondos 7,000 muertos para una ciudad que tenía 1,5 millones de habitantes, ahora ha decrecido, pues realmente, si lo ponemos en términos relativos, no es mucho. Bueno, lo que pasa es que las vidas humanas yo creo que no se pueden medir en términos relativos, tienen que ser siempre en términos absolutos, y una vida humana es preciosa en sí misma y es irreemplazable en sí misma. Sí, claro. Entonces estamos hablando de 7,000 cosmos que nos desapareció la violencia. Es una situación gravísima. Y cuando uno sale, hoy mismo me encontré a una exalumna de hace muchos años, una señora ya grande, nos saludamos con mucho gusto, y ya para despedirnos me dice, acabo de sufrir un car crash, y a mi esposo le acaban de amenazar con la pistola porque tenía su carro apagado y tiene cortacorriente, y lo sacaron a fuerza del carro, y se iban a ver al carro, pero regresaron por él y a punta de pistola le hicieron echar al carro. Entonces, 2 situaciones de violencia en una misma familia en un periodo de tiempo muy corto. Es gravísimo, gravísima la situación. Mucha gente ha abandonado Ciudad Juárez y sigue abandonando Ciudad Juárez. La gente de dinero se va al Paso a abrir sus negocios, la gente que no tiene dinero, la mano de obra, se va al sur, que la situación en el sur tampoco es de bonanza. Me parece una situación muy grave. Me parece que Ciudad Juárez sí se nos está yendo entre los dedos. Yo veo las calles en este tiempo, sale uno a las 7 de la tarde, que ya es noche, ¿verdad? 7 de la noche, 8 de la noche, y las calles están vacías. Yo tengo que desplazarme a esa hora. Por ejemplo, los sábados yo atiendo programa de radio de 9 a 10 de la noche. Voy llegando a la casa 10:20, atravieso, la estación de radio está cerca del puente Lerdo. Entonces, el puente fronterizo. El puente Reforma, de ahí del puente del Lerdo, como lo conocemos, que es el puente fronterizo, de ahí a mi casa, que estoy viviendo en una de las colonias aledañas al centro, en el Exhipódromo. Son alrededor de 30 cuadras, y son 30 cuadras vacías. No hay gente en la calle, casi no hay automóviles, ya no hay ruteras a esa hora. Es sin vida, precisamente. Y me parece que parte de esa decisión, parte de esta fragmentación, no quiero decir, corrijo, no es decisión, porque decisión nos da idea como de 2 partes. No, es una fragmentación de la sociedad. Me parece que en buena parte, por lo menos si tomamos en consideración solamente las variables de la ciudad, en buena parte se explican a partir de esta doble moral, de este doble discurso, de esta intolerancia soterrada, de este ver al otro, independientemente quién sea el otro, como un enemigo al que no hay que abrirle la puerta de la casa. Me parece que se fue gestando todo esto. Claro que estoy haciendo un análisis pobre porque hay muchas variables externas a este análisis, por supuesto, pero si lo vemos nada más desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de la interacción humana, sin tomar en cuenta aspectos económicos, políticos, macro, etcétera, nada más un análisis así muy cercano y muy familiar, yo vería como uno de las variables o de las causas importantes de la fragmentación actual esta intolerancia que no ha desaparecido. Pues desgraciadamente vivimos a unos metros del imperio,
Y Carlos Facio plantea una hipótesis muy interesante. Carlos Facio y otros plantean la hipótesis de que el imperialismo está buscando el pretexto para invadir México de una manera más abierta, porque la invasión se ha dado desde hace mucho tiempo, pero piensan ellos que están preparando el terreno para una invasión más abierta y que están utilizando el momento y le están echando leña al fuego para que el grito de la gente sea, pues, que vengan las fuerzas de donde vengan, pero que pongan en paz esto. Un poco así como en Ciudad Juárez, cuando comenzó la situación, que muchas voces gritaron que venga el ejército y pensaban que la llegada del ejército iba a ser la solución. Cuando se dieron cuenta que el ejército no tiene entrenamiento para las labores a las que se les metió, que el ejército está entrenado para la guerra, está entrenado para matar, está entrenado para ver al otro como el enemigo al que se debe de aniquilar. Y no es de ir a esposarlo, es de matarlo y asegurarse que murió el enemigo. Ese es su entrenamiento, para eso está. Cuando vieron eso y cuando empezamos a sufrir los atropellos de la llegada de los pelotones del ejército, uno de mis vecinos me decía muy alarmado, y es un señor muy conservador, y él quería la llegada del ejército, y es un señor con muchos nexos con El Paso, Texas. Estos fronterizos que tienen muchos nexos de muchos años con El Paso, Texas, y tienen una mentalidad muy conservadora, muy republicana, si lo ponemos en términos de la política partidista de Estados Unidos, y que decía, ya debería estar el ejército aquí para que ponga orden, que no sé qué, estos marihuanos, estos borrachos, porque el problema de Ciudad Juárez en esa visión son los marihuanos. En alguna ocasión me dice muy alarmado, fíjese lo que le pasó a un amigo. Llegó el ejército a su casa, dando unos golpes a la puerta, y él salió espantado y le dijeron, vamos, tenemos que entrar a revisar su casa. Y dijo él, ¿y dónde está la orden de cateo? Y le dijo el oficial que estaba a cargo, le muestra el arma, y le dijo, aquí está la orden de cateo. Dijo, no, pues se hizo nada. Bueno, cuando empezamos a ver eso en Ciudad Juárez, que mucha gente ya lo preveíamos, porque sabíamos del actuar del ejército en otros momentos, en otros lugares. La historia del ejército alrededor del mundo, y que no se nos olvida la historia del ejército mexicano, realmente de dónde viene el ejército, todo esto, pero la gente no lo sabe. Entonces empezaron a clamar que se vaya el ejército y que venga la Policía Federal. Y se les advirtió. La Policía Federal no es la solución. Una situación social no se resuelve a balazos, no se resuelve a golpes, no se resuelve con cárceles. Se necesitan medidas inteligentes que no han echado a andar todavía. Pues estas hipótesis de estos académicos van en ese sentido. Todo esto son estrategias bien planeadas, bien pensadas del otro lado del río, para que la gente ahora clame, pues que vengan los cascos azules, que ya alguien por ahí comentó. Ya hubo un sector empresarial que pedía los cascos azules, y no recuerdan los atropellos de los cascos azules en Medio Oriente, en Europa del Este, o no lo recuerdan o no lo saben, porque también tenemos empresarios muy poco empresarios, muy domésticos, muy ignorantes, nuestra clase empresarial, tan ignorantes incluso que venden o no venden tal producto, si le gusta o no le gusta a mi suegra, pero no están pensando en el mercado si va a ser un éxito o no. Ese es el tipo de empresarios que tenemos, y muy afiliados a las iglesias. Entonces tampoco les podemos pedir que hagan grandes análisis, ni siquiera medianos análisis. Y piensan entonces estos académicos que está aprovechando el imperio esto para echarle más leña al fuego. Entre las hipótesis que manejan es que los carros bomba que se dieron en Ciudad Juárez, en otros lugares, el granadazo que se dio antes en Michoacán, están planeados desde centros de inteligencia, y que sirve para que la gente diga, pues si es el ejército de los Estados Unidos el que tiene que intervenir directamente, o si son asesores militares, pues que vengan, aunque no saben que ya los asesores están aquí desde hace muchos años. Sí, claro. Me parece interesante la hipótesis, tal vez aventurada, pero interesante. Mira, yo siempre he tenido mucha fe y mucha esperanza, no en Ciudad Juárez específicamente, sino en el ser humano. Creo que los seres humanos, con todo y todo, tenemos una gran capacidad de supervivencia. Hemos pasado como
como especie. Hemos pasado por cataclismos, hemos pasado por guerras terribles, hemos pasado por experiencias desastrosas y hemos sobrevivido. Yo pienso que vamos a sobrevivir. No puedo decir que yo, no sé. El otro día le comentaba yo a una maestra, porque me decía, ¿cómo estás? Y le digo, vivo, que ya es bastante en esta ciudad. Y tuvo ella una reacción muy visceral, me dice, no podemos conformarnos con estar vivos, tenemos que estar bien. Le dije, vamos poniendo los pies sobre la realidad. En este momento estar vivos es un éxito, porque hay mucha gente que ya no está viva, y gente que uno conoce, que conoció, gente muy cercana, y gente cercana a gente cercana también. Sí, en círculos concéntricos, y obviamente mientras más nos alejamos de nuestro entorno inmediato, va creciendo el número de. Entonces estar vivos ya es un éxito en este momento. Creo que vamos a sobrevivir como especie, que va a sobrevivir la ciudad. Yo no veo a Ciudad Juárez realmente, y creo que no es solamente un buen deseo. Yo no veo a Ciudad Juárez como una ciudad desaparecida. No creo que se vaya a convertir en un Real de 14, una ciudad abandonada. Pero creo que nos falta mucho sufrimiento por vivir todavía. ¿A qué te refieres con sufrimiento? Que esta situación va para largo. No creo que se resuelva pronto. Tal vez mucha gente, y así me lo han preguntado, en la esperanza de que si en el 2012 con el cambio de gobierno federal esto se resuelve, creo que no. Creo que las secuelas van a seguir mucho más allá del cambio de gobierno federal, porque hay otros elementos, no es solamente el gobierno federal.